Recién Roberto Tiuna hablaba de esta situación que enfrentan muchas de las actividades productivas en la provincia, difícil, que se pone de manifiesto con el tema de los pescadores, pero que se reitera en distintos rubros. Muchas de estos reclamos seguramente los han recibido los legisladores que en los próximos días, en las próximas semanas, van a tener que discutir el presupuesto para el año que viene a nivel nacional. Está con nosotros el diputado Albor Cantar. Gracias por venir. Buenas noches. Albor, hay varias objeciones por parte de los legisladores de la oposición que dicen, bueno, este presupuesto quedó totalmente desactualizado tras el acuerdo con el Fondo Monetario, hay que retirarlo y hacerlo de nuevo. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, en primer lugar diría que no es el discurso de toda la oposición. Centralmente ese ha sido el discurso que plantearon el miércoles último, la última visita que hizo el jefe de gabinete a la Cámara de Diputados. El planteo fue específicamente del Frente para la Victoria. Los otros bloques de la oposición, particularmente los que están fuertemente vinculados a los gobernadores de provincia, que provienen de los oficialismos provinciales, que también son oposición al gobierno nacional, están con otro ánimo, no sin la preocupación que tenemos todos, porque es un presupuesto que esto hay que decirlo con todas las palabras, un presupuesto que tiene entre su objetivo central el equilibrio fiscal, y eso indudablemente conlleva un ajuste en las cuentas públicas, tanto de nación como de provincia, y por eso la necesidad de alcanzar este acuerdo político entre nación y los gobernadores. Es decir, yo veo en otros, ¿no?, particularmente el bloque del justicialismo, que no está vinculado al kirchnerismo ni al masismo, una actitud diferente, con críticas. Hay cuestiones que se están discutiendo todos los días, y seguramente si es el 24 próximo de octubre, el día que lo trataremos en sesión, hasta el mismo día, como ocurrió el año pasado también con el presupuesto de este año, se van a estar viendo posibles modificaciones para lograr un consenso y que tengamos un presupuesto que lo está necesitando, como bien plantearon ustedes en el inicio, lo está necesitando el gobierno, pero es un presupuesto, aprobar un presupuesto es una señal política muy fuerte de que la Argentina es un país que está dentro de los marcos institucionales de gobernabilidad. ¿Va a haber cambios? Porque, bueno, después de la visita de Peña, muchos analizaban que Frigerio admitió cambios y que Peña dijo que no iba a haber cambios en el proyecto. ¿Puede haber algún cambios, no digo generales, porque está claro que el gobierno quiere defender su proyecto, pero sí de algunos puntos en particular? No, yo creo que sí, que va a haber algunos temas que hoy están en discusión. No me podía dar un pronóstico de qué cambios se van a producir, pero que va a haber cambios, indudablemente va a haber, porque es la voluntad, como lo dijo el ministro del Interior muy claramente, de alcanzar estos acuerdos necesarios para que tengamos presupuesto lo antes posible. ¿Dónde están las mayores resistencias? Hoy ustedes tuvieron una reunión junto con el diputado Marcucci con gente vinculada al cooperativismo. Hacia allí hay objeciones también por parte de sectores de la oposición, incluso del diputado Contigiani del socialismo. Sí, nosotros tuvimos con el presidente de la Federación de Mutuales, con Carrizo, y con otros dirigentes de una cooperativa de San Guillermo, con quienes también nos habíamos reunido el año pasado. Este tema también estuvo en discusión. Yo creo que ahí hay son dos cuestiones. Uno, que es un planteo ideológico de fondo que nosotros compartimos, como decíamos hoy con Marcucci, en cuál es el rol que tienen las mutuales y cooperativas, y que particularmente los socios de las mutuales no retiran ganancias, beneficio personal, así que eso por un lado. Pero por otro lado también sabemos que, y esto lo reconocían también los directivos mutualistas, que hay figuras que detrás del mutualismo tienen una actividad, para decirlo livianamente, netamente financiera, ¿no? Entonces, esto lleva a la necesidad de rever la cuestión. Se está hablando de diferentes alternativas. Hoy nos hicieron conocer que ellos, junto con la Asociación de Cooperativas, hicieran un planteo a un grupo de legisladores de la Comisión de Presupuesto, en el sentido de hacer una propuesta alternativa, porque están dispuestos a colaborar y hacer un aporte,
pero no sobre la base de impuesto a las ganancias, sino un aporte X, creo que era de 4 o 15 pesos por afiliado, y que según los cálculos de ellos, desde el punto de vista fiscal, cubre con creces lo que se recaudaría vía impuesto a las ganancias. Otra alternativa que se evalúa también es la posibilidad de que para salvaguardar particularmente a las más pequeñas se fije un mínimo no imponible, es decir, un determinado monto a partir de, una vez que se supera, recién se harían los aportes de ganancias. Bueno, es uno de los temas que está en discusión entre tantos otros en la discusión de la ley de leyes. Los otros temas sensibles son el tema subsidios a la tarifa social eléctrica y al tema de transporte. Eso es otro de los puntos más objetados por la comunidad, por los empresarios. Sí, el tema transporte es un tema que tiene también diferentes situaciones, porque por un lado se está procurando en esto que yo decía recién en el diálogo con los gobernadores, de llegar a un acuerdo de que haya un mecanismo de compensación que tengan las provincias ingresos por otro lado, de manera tal que particularmente lo que es el transporte interurbano estaría compensado por esos ingresos extras. Está la situación particular de los transportes urbanos, que eso fundamentalmente tiene un impacto en las ciudades grandes, y en el caso de nuestra provincia, claramente en nuestra ciudad de Santa Fe y Rosario, que además de tener la vieja pelea por el fondo de obras menores, que son justamente las dos ciudades que nos reciben y que han quedado absolutamente desfasados con el momento de su implementación, más ahora que toma mayor relieve porque se les autorizó al resto de los municipios o comunas a utilizar el 50% para gastos corrientes. Bueno, pone en una situación delicada. Lo que por otra parte hay que analizar también, que es, digamos, hay que ir terminando con estas políticas de subsidio, porque son las que nos han llevado a la situación en la que hoy está, en gran parte la situación que hoy está el país durante tantos años de déficit fiscal. ¿No entienden que por lo menos algún porcentaje o algún tipo de servicio deberían seguir con el subsidio? Como por ejemplo el transporte, porque estamos hablando de, por ejemplo aquí en Santa Fe de 14 pesos sería 28 pesos el urbano. Una ciudad muy comercial sería impagable para muchos empleados. Indudablemente, porque aparte quienes usan el transporte urbano son los de recursos más bajos, digamos, son los trabajadores que tienen los salarios más bajos, que los que no tienen su propia movilidad, eso claramente es así. Por eso lo que se está buscando, y yo confío en que va a haber un acuerdo en este sentido, de que haya un mecanismo de compensación, que haya otros ingresos, para que sean las provincias las que tomen a su cargo la parte de subsidio de transporte. Hablando de compensación, en las últimas horas se habló y mucho de una resolución del ministro Iguacel a raíz de, bueno, de alguna manera que seamos los usuarios los que paguemos esta diferencia en el dólar que han tenido los empresarios, haciendo incluso una normativa retroactiva, algo que es rarísimo dentro de lo que es usuarios y consumidores. ¿Ustedes apoyan esto? Porque incluso hay legisladores también que han pedido que esto se dé marcha atrás, hay presentaciones en la justicia. Hay presentaciones en la justicia porque hay dos aspectos que aparecen en una primera mirada, ya analizándolos desde el punto de vista jurídico, que son contradictorios, ¿no? Por un lado, una normativa que prevé este tipo de ajuste retroactivo que debería hacerse semestralmente y que el decreto lo estiró a 24 meses para que no sea el impacto en el bolsillo de los contribuyentes no sea tan grande. Y por otro lado se plantea esta cuestión de más allá de lo que diga la ley vigente, si esa es una norma que es constitucional por la aplicación retroactiva, claro, a tarifas que ya se pagaron. Creo que ese es un tema que deberíamos tener la iniciativa de resolverlo en nuestro ámbito, en el ámbito del Congreso de la Nación. Claro, políticamente. Además, si la ley tiene estos cuestionamientos, hay que analizarla la posibilidad de una modificación. Parece como que porque por otro lado se genera una responsabilidad, a priori diría yo, al contrario de la imputación que recibió Iguacel por el fiscal Marijuán, de incumplimiento por no aplicar la ley, sería, si no lo hubiesen hecho de esta manera, porque la ley está y está vigente. ¿Ustedes entienden esta compensación? ¿Consideran que es válido, más allá de la cuestión legal que se podría resolver, que está bien que se le cobren al usuario este desfasaje del dólar?
Yo creo que hay que analizar la situación en general del sistema de servicios, ¿no? Nosotros estamos empezando a salir de una situación de dependencia energética, un país que tuvo siempre suficiencia energética, y el tema central ha sido la falta de inversión en los últimos años, producto de los subsidios de las tarifas. Suena crudo, pero es la realidad. Nosotros estamos volviendo a ser un país exportador, estamos exportando gas a Chile, como hacía más de una década que no se hacía, con las esperanzas puestas fuertemente en lo que es Vaca Muerta. Vamos a tener en la Argentina en poco tiempo tarifas de gas muy por debajo de las de cualquiera de la región, y la Argentina va a estar exportando, ya lo está haciendo, está consiguiendo superávit energético después de años de una política energética, para decirlo livianamente, errónea. Atarlo a la moneda extranjera, digamos, al costo de la generación de energía, es certero teniendo en cuenta esta fluctuación que tiene el dólar y esta inestabilidad. Yo diría que, digamos, que es como que está primero el huevo o la gallina, ¿no? Yo creo que el problema a resolver en la Argentina por esta... Uno va a la cola de un pago fácil, o la del supermercado, o la de un banco, que todo el mundo está hablando, y no ahora, siempre, ahora siguiéndolo al día, de cómo está la variante, la fluctuación del dólar, ¿no? Un país que culturalmente, por las malas experiencias vividas, obviamente, porque esto no es casualidad, vive dolarizado. Entonces, la necesidad de tener, que yo creo que nosotros debemos tener un dólar fuerte, porque ese es el perfil exportador que queremos para la Argentina, y para eso necesitamos un dólar fuerte. Nosotros creemos que el recupero de este año tan traumático lo vamos a empezar a ver los primeros meses del año que viene, consecuencia, entre otras cosas, de que a fin de año tenemos las exportaciones de trigo y maíz, que por suerte esta final de cosecha es muy bueno. Mayo del año que viene tenemos la de la soja, y esperamos tener un boom turístico en el interior del país muy importante. Pensemos solamente que entre nosotros los argentinos llevamos 11.000 millones de dólares al año afuera en turismo solamente. Y creo que a todos nos gusta viajar, conocer otras culturas, otros países, pero es una ecuación que evidentemente no cierra. Si nosotros, si el gobierno logra tener una estabilidad y una fluctuación previsible en el marco de una política de la moneda de cambio flotante, creo que empiezan a resolverse gran parte de los problemas que tiene la Argentina. Diputado, teniendo en cuenta esto que venimos hablando, que la discusión pasa por el presupuesto, por los números, por las tarifas, por el dólar, ¿hay tiempo para discutir en el Congreso otros temas? Por ejemplo, alimentación saludable, que es uno de los proyectos que usted va a presentar en el marco de una estructura de crisis, digamos. Sí, tenemos otros temas que estamos en deuda con los argentinos, ¿no? Que lamentablemente el Senado de la Nación modificó lo que fue la media sanción del proyecto de extinción de dominio. Nosotros vamos a estar presentando con la diputada Claudia Najul, que fue diputada por Mendoza, fue ministra de Salud de Mendoza, un proyecto de alimentación saludable que lo vamos a presentar en las comisiones de Educación y Salud para empezar a ser tratado en los próximos días, que es un proyecto que toma una serie de proyectos que están presentados en el tema particularmente de la alimentación en las cantinas y en los comedores escolares, pero que aspiramos a un proyecto más integral porque incluye otras cuestiones que están muy fuertemente vinculadas al tema de alimentación, que es el derecho a la información, es decir, el etiquetado de los alimentos, particularmente para aquellos grupos que están dirigidos, que son los que se conocen como los que tienen las mayores debilidades, en este caso los niños, y también el tema vinculado al derecho consumidor. Por lo tanto, es un proyecto más integral que, reitero, toma muchos proyectos en este sentido, pero que están todos enfocados exclusivamente en la situación específica
de comedores y cantinas escolares. Lo que nosotros pretendemos es algo mucho más integral que incorpore todo lo que tiene que ver con derecho a la información y derecho al consumidor. Bueno, ojalá haya tiempo para discutir estos temas también, que son muy importantes dentro del recinto. Así esperamos, así esperamos. Gracias, diputado, por su Sí, tiempo. muy mal, ¿eh? Primera pausa, ya volvemos.